¿Maldición del Banco de la Muerte? En lo profundo de un bosque sombrío, donde los árboles se alzan como gigantes vigilantes y las sombras parecen tener vida propia, existe un lugar que casi nadie se atreve a mencionar. Aquellos que lo hacen en susurros, con temor en los ojos, como si al pronunciar su nombre algo oscuro pudiera escucharlos. Ese lugar es conocido como el Banco de la Muerte, un asiento solitario en medio de la espesura, cuyo aspecto inofensivo oculta una maldición ancestral que ha atrapado a innumerables almas a lo largo de los siglos. El banco, aparentemente común y desgastado por el paso del tiempo, no tiene marcas visibles que lo distingan de cualquier otro, salvo por un detalle: nadie que se sienta en él vuelve a ser el mismo. En los pueblos cercanos, la historia del banco ha sido contada por generaciones, cada vez con más detalles aterradores, y cada vez con más advertencias. Pero, como toda leyenda, siempre hay quienes descreen o se sienten atraídos por el misterio, incapaces de resistir la tentación de desentrañar los secretos que se esconden tras su historia. El banco, aparentemente común y desgastado por el paso del tiempo, no tiene marcas visibles que lo distingan de cualquier otro, salvo por un detalle: nadie que se sienta en él vuelve a ser el mismo. En los pueblos cercanos, la historia del banco ha sido contada por generaciones, cada vez con más detalles aterradores, y cada vez con más advertencias. Pero, como toda leyenda, siempre hay quienes descreen o se sienten atraídos por el misterio, incapaces de resistir la tentación de desentrañar los secretos que se esconden tras su historia. La leyenda cuenta que, hace más de 3 siglos, el bosque en el que hoy se encuentra el banco era el dominio de un hombre rico y poderoso llamado Don Gregorio, cuya fortuna provenía de prácticas oscuras y crueles. Don Gregorio había acumulado sus riquezas a costa de los aldeanos, cobrando impuestos desmesurados y dejando a muchos en la pobreza. Pero, según los rumores, su fortuna no solo venía de la explotación, sino de algo mucho más siniestro: un pacto con una entidad oscura. Desesperado por mantener su poder y riqueza eternamente, Don Gregorio hizo un trato con una figura misteriosa que apareció una noche de luna nueva. A cambio de su alma, Don Gregorio recibiría la vida eterna y riquezas incalculables. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, el precio que pagó fue más alto de lo que jamás imaginó. La entidad le otorgó un banco, aparentemente ordinario, que colocó en su jardín privado, prometiéndole que mientras lo tuviera, nunca envejecería ni perdería su fortuna. Pero la promesa venía con una trampa: cada vez que alguien más se sentara en ese banco, esa persona perdería su alma, y la maldición pasaría a formar parte del banco. El poder de Don Gregorio dependía del sufrimiento de otros, algo que al principio no le molestaba en absoluto. Con el tiempo, el banco se convirtió en un objeto de temor. Los sirvientes y aldeanos que lo rodeaban comenzaron a desaparecer uno tras otro. Se decía que aquellos que se sentaban allí sufrían visiones horribles, sintiendo como sus cuerpos se paralizaban mientras sus almas eran lentamente absorbidas por el banco. Don Gregorio, incapaz de soportar la soledad y el aislamiento que la maldición le había traído, cayó en la locura. Sus riquezas, aunque inmensas, no podían llenar el vacío que sentía, y el peso de las almas que había sacrificado lo atormentaba cada noche. Al final, decidió enfrentar a la entidad que lo había maldecido, pero fue demasiado tarde. Su cuerpo fue encontrado junto al banco, su rostro retorcido en una expresión de horror eterno. A partir de ese día, el banco desapareció misteriosamente del jardín de Don Gregorio y reapareció en el corazón del bosque. Desde entonces, ha aguardado pacientemente a que nuevos incautos caigan en su trampa. El descubrimiento inesperado. Siglos después, la historia del Banco de la Muerte se había convertido en una advertencia lejana, un cuento contado para asustar a los niños del pueblo cercano, Valle Oscuro. Aunque muchos no creían en su veracidad, las desapariciones que ocurrían esporádicamente mantenían viva la superstición. En un cálido verano, 3 amigos del pueblo decidieron adentrarse en el bosque en busca de aventuras. Luis, Clara y Roberto habían oído las leyendas sobre el banco desde pequeños, pero como cualquier grupo de jóvenes temerarios, querían comprobar si la historia era real. Armados con linternas y provisiones, caminaron horas a través de senderos sinuosos y árboles retorcidos hasta que, cuando el sol comenzaba a ponerse, lo encontraron: el Banco de la Muerte. Era exactamente como lo describían las historias. Un banco de madera viejo, cubierto de musgo, en medio de un claro rodeado por árboles altos y oscuros. El lugar era inquietantemente silencioso, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. Clara, la más escéptica de los 3, se adelantó. «Es solo un banco viejo», dijo riendo. «Nada malo va a pasar». Antes de que sus amigos pudieran detenerla,
Clara se sentó. Al principio, no pasó nada. El silencio continuaba, y Clara se encogió de hombros, segura de que las leyendas no eran más que supersticiones ridículas. Pero, poco a poco, algo cambió. Su risa se apagó, su mirada se volvió distante, y una expresión de terror se dibujó en su rostro. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Roberto, preocupado. Pero ella no respondió. Un frío antinatural se apoderó del Claro, y Clara comenzó a temblar violentamente. Luis intentó levantarla del banco, pero una fuerza invisible lo repelió. Los ojos de Clara se tornaron vacíos, como si su alma hubiera sido arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Aterrorizados, Luis y Roberto huyeron, dejando atrás a su amiga. Corrieron a través del bosque, sus corazones latiendo con fuerza en el pecho, hasta que finalmente alcanzaron el pueblo. Intentaron contarle a las autoridades lo que había sucedido, pero nadie les creyó. Los lugareños, aunque temerosos de las leyendas, se negaban a aceptar que la maldición era real. Luis y Roberto, destrozados por la pérdida de Clara, comenzaron a investigar más sobre la maldición. Hablaron con la anciana del pueblo, una mujer que llevaba décadas contando las historias del banco de la muerte. «No hay salvación para quien se sienta en ese banco», les dijo con voz sombría. «La maldición reclama su alma, y pronto lo reclamará a ustedes también. Nadie puede escapar de su destino». Las palabras de la anciana pesaron sobre ellos. Sabían que debían hacer algo, pero no sabían qué. Las desapariciones en el bosque se hicieron más frecuentes, y el miedo creció en Valle Oscuro. Se corrió la voz de que aquellos que habían visto el banco o estado cerca de él eran perseguidos por sombras, entidades invisibles que susurraban sus nombres en la oscuridad. Una noche, Roberto desapareció sin dejar rastro. Luis, ahora solo, comenzó a sentir la presencia que lo acechaba. Sabía que su destino estaba sellado. Las pesadillas lo atormentaban cada noche, y en sus sueños veía el banco, rodeado de las almas de aquellos que había reclamado. Sabía que su única opción era enfrentar su destino. Una fría mañana, Luis se adentró solo en el bosque, decidido a acabar con la maldición de una vez por todas. Cuando llegó al banco, lo vio tal como lo recordaba, solitario y siniestro. Se sentó en él, sabiendo que no podría escapar, pero con la esperanza de encontrar una manera de detener el ciclo de muerte. En el momento en que sus piernas tocaron la madera, el aire a su alrededor se volvió denso, y una figura oscura emergió de las sombras. Era la entidad que había maldecido a don Gregorio siglos atrás. «¿Crees que puedes detener lo que está destinado?», susurró la figura. Luis, con el corazón acelerado, supo en ese momento que no había escapatoria. La entidad se abalanzó sobre él, y su visión se oscureció para siempre. El destino sellado. Días después, los aldeanos encontraron el cuerpo de Luis junto al banco, con la misma expresión de terror que todos los que habían caído bajo la maldición. El banco seguía allí, esperando pacientemente a su próxima víctima. La leyenda del banco de la muerte continuaría, y aunque algunos se atrevieran a desafiarla, todos sabían en el fondo que nadie podría escapar de su destino. Esta versión extendida de la historia del banco de la muerte explora más a fondo el origen de la maldición, sus efectos devastadores a lo largo del tiempo y el inevitable destino de aquellos que se cruzan con el banco.